Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars de Hubs de Activación de la Empleabilidad, Vuelta al Empleo. Soy Javier Martín, responsable de la lanzadera activa de Vitoria-Gasteiz, programa impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, así como la de diferentes comunidades autónomas. Quiero recordaros que actualmente tenemos abierta la inscripción a 27 lanzaderas de empleo en España. Si ahora mismo estás en búsqueda de empleo, esperamos tenerte por aquí. Hoy celebramos el último de los 4 webinars de este ciclo que podréis seguir aquí, en nuestro canal de YouTube, en directo y de forma totalmente gratuita. En este canal también podréis repasar las temáticas más importantes en la búsqueda de empleo, con consejos útiles y recursos muy prácticos. Comenzamos ya con el último webinar que tiene por título las profesiones más demandadas en el sector verde y cómo acceder a ellas. Bien, empezaremos quizás por la definición de qué es una profesión verde. Los empleos verdes, aquellos que contribuyen, son aquellos que contribuyen a la transición ecológica mediante acciones como, pues, por ejemplo, la descarbonización de la economía, la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Estos empleos abarcan toda la cadena de valor, participando en la creación de bienes y servicios sostenibles y respetando los límites ambientales. Y sí es importante que nos paremos en las cadenas de valor y veremos el porqué y de esta importancia tan grande que pueden tener. Ejemplos, por ejemplo, de empleo verde los tenemos, son muchos. En este caso yo simplemente os pongo 2. Siempre vamos a intentar dar ejemplos de una formación quizás un poco más extensa y de una formación quizás menos extensa o menos requerida. En este caso, un ingeniero ambiental requeriría una amplia formación, sin embargo, un operario de residuos requeriría poca formación. Entonces, siempre vamos a intentar dar ejemplos en estos 2 ámbitos o 2 lados. A raíz de ahí, pasamos un poquitín a ver qué es una cadena de valor y por qué es tan importante. La cadena de valor en el empleo verde incluye todos los pasos necesarios para producir un bien o un servicio de manera sostenible, desde la obtención de materias primas hasta el reciclaje. Cada etapa requiere diferentes perfiles profesionales y es aquí donde nos parece a nosotros muy interesante, porque pueden ser perfiles que a priori no parezcan del sector verde. Esto crea oportunidades de empleo en sectores, como digo, que muchas veces no se consideran inicialmente. Y aquí tenemos un ejemplo de una cadena de valor. Dejadme que lo amplíe un poquitín para que lo podáis ver. Esta presentación la tenemos, de hecho, ya para que la podáis bajar y la podáis ver tranquilamente. También podréis repasar esta webinar mediante la grabación, pero sí que es importante, y voy a hacer aquí el zoom, de que tengáis en cuenta que cada sector que vamos a ver tiene su propia cadena de valor. Pero, insistimos, ¿qué es una cadena de valor o cómo podemos sacarle nosotros beneficio? Que al fin y al cabo es lo que estamos aquí. ¿Cómo podemos sacar beneficio? Bien, dentro de una cadena de valor, en este caso de energía renovable, o bien fotovoltaica o bien eólica, los diferentes pasos que se dan para llevar desde la obtención de materias primas hasta el producto final, en este caso son, por ejemplo, fabricación de materias primas y distribución. Es una etapa, un eslabón. Promoción y asesoramiento a clientes. Sería otra etapa, otro eslabón. Estudio de viabilidad técnica y de impacto ambiental del proyecto. Financiación con recursos propios o externos. Redacción de proyecto. Tramitación de permisos. Licencias y financiación. Y montaje y puesta en servicio de instalación. ¿Por qué es muy importante tener en mente estas cadenas o estos eslabones? Porque cada una de estas etapas requiere de un... Lo vamos a ver, perdonad. Cada una de estas eslabones y etapas requiere de unas profesiones que, y ahí es donde lo interesante, puede ser que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, si yo soy administrativo, en principio y aparentemente, ¿qué hago yo dentro de un sector verde? Pues bueno,
Viendo la cadena de valor, vemos que, por ejemplo, en el eslabón de promoción y asesoramiento a clientes, aparte de pedir técnicos financieros, aparte de pedir abogados o juristas, necesitan administrativos. ¿Qué quiere decirse? Que si yo soy administrativo, también puedo entrar dentro de una empresa o de un sector verde siendo mi profesión, que es administrativo. Conociendo las diferentes cadenas de valores, fijaros qué abanico se nos abre para ver toda la cantidad posibles de ofertas de empleo que podemos tener. Si tenéis cualquier duda, ponerlas en el chat y al finalizar esta webinar, que desgraciadamente solo dura media hora y iremos bastantes apretados de tiempo, pero intentaremos daros las respuestas adecuadas. Entonces, si tenéis cualquier duda, en el chat la podéis escribir y luego al finalizar las responderemos. Bueno, pues ya hemos visto la importancia que puede tener y que tiene las cadenas de valor, porque nos detallan empleos que a priori no teníamos en mente. Bien. A raíz de ahí, ¿qué son? Ya hemos visto qué son las profesiones verdes, ¿vale? Pero, ¿qué son las competencias verdes o cómo nos pueden ayudar? Bien, las empresas actualmente buscan empleados con competencias verdes basados sobre todo, y esto es muy importante, en el marco europeo Green Comp, que es el marco que regula estas competencias. Todas las empresas se basan en este marco, en el Green Comp, para poder innovar, optimizar procesos y mejorar la competitividad. Sí os recomiendo que pinchéis en el link que tenemos aquí o que entréis en su página. Green Comp son las competencias verdes dentro del marco europeo. Adquirir estas habilidades es esencial para destacar en el mercado laboral y responder a la creciente demanda de sostenibilidad. Hay 12 competencias básicas, sí que, insisto, os recomiendo que las veáis, porque, insisto, es una herramienta que os puede venir muy, muy, muy bien de cara a tener acceso a las empresas del sector verde. Ejemplos de las competencias más demandadas por las empresas actualmente son conocimiento en sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos. Estas son las 3 más demandadas dentro de esas 12 competencias básicas que nos dice el marco Green Comp que deberíamos de tener. Pero bueno, ahora ya hemos visto más o menos qué es el empleo verde, hemos visto qué son las competencias verdes, pero, y aquí también es muy importante y es una de las 3 fases que tenemos en esta webinar, vamos a ver cuáles son los sectores emergentes. Dentro de cada sector veremos cuáles son las ofertas de empleo más demandadas, pero primero vamos a hacer una vista un poco general de los 6 sectores emergentes que tenemos dentro de todo el sector verde. Y empezaríamos por el sector de la rehabilitación energética de edificios. Instalación y mantenimiento de medidas sostenibles que optimizan la energía que abastece los edificios. Creo que todos hemos visto por las ciudades en nuestros pueblos pues una cantidad ingente de fachadas que están reparándolas o de instalación de paneles solares, ¿vale? Este sector habla de la rehabilitación energética de edificios que actualmente está muy en auge. Aparte, tenemos el sector de las energías renovables, que son todas aquellas que se basan en la instalación y mantenimiento de sistemas que generan energía basada en la utilización del sol, el agua, el viento o la biomasa y no utilizan combustibles fósiles. Pues todos nos vienen a la cabeza todos los parques eólicos o todos los parques de energía solar. Otro sector también emergente es el sector forestal, que se basa en la protección y mejora de los servicios ecosistémicos, el aprovechamiento de productos como la madera y la mejora de la absorción del CO2. Otros 3 sectores emergentes son el sector del transporte, que es una adaptación de transporte a modalidades sostenibles, como el reparto importante a última milla. Uno de los grandes problemas de las empresas de transporte hoy en día es el reparto de última milla y también el uso de vehículos que minimicen el efecto invernadero. Estos son, dentro del sector de transporte, los 2 temas un poco más recurrentes, la última milla y la adaptación de vehículos que minimicen el efecto invernadero. Otro sector es el de gestión de residuos,
que se encarga de la identificación, clasificación y reciclado de los residuos generados por empresas y particulares. ¿Para qué? Pues para una correcta eliminación respetuosa con el medio ambiente. Siempre todo va enfocado a la sostenibilidad y el medio ambiente. El último es el sector agrario, que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación de paisajes y zonas rurales, impulsando, eso sí, el empleo agroalimentario. Bueno, pues ya hemos visto cómo hay estos 6 sectores que son emergentes. Pero lo que nos interesa, y una de las claves de esta webinar, es averiguar qué empleos tiene cada uno de estos sectores que son los más demandados. Y empezaríamos dentro del sector que hemos dicho de rehabilitación energética de edificios. Los más demandados son peón de la construcción. Si está orientada hacia una construcción sostenible, mucho mejor. Montador de andamios, ya hemos dicho la cantidad de edificios que hay ahora mismo en rehabilitación, pues todos ellos necesitan de esos montadores de andamios. Hay mucha demanda. Operario de albañilería, similar al de construcción, pero quizás un poco más enfocado a edificios más antiguos, colocación de ventanas, colocación de sistemas de refrigeración y demás. Montador de fachada ventilada. Hoy en día la mayoría de las fachadas ya van con un sistema que se le llama de manera ventilada. Pues montador de fachada ventilada. Te está demandando mucho. Especialistas en áreas de impermeabilización, obviamente, y electricistas de la construcción y rehabilitación de edificios. En estos casos, dependiendo un poquitín de cada profesión, demandan más o menos una formación. En el caso de peón de la construcción, si ya tenemos experiencia, la adaptación, que vamos a ver luego, que es una de las claves, la adaptación al sector verde es muy sencilla. Es muy sencilla. En el resto, pues quizás requiera de una formación más amplia, pero adaptarse muchas veces requiere de unas formaciones de 2-3 meses. Luego vamos a entrar un poquitín más en detalle. Pero bueno, este es el sector de la rehabilitación y sus profesiones más demandadas. Sector de las energías renovables. Aquí lo más demandado son instaladores y mantenedores de instalaciones eólicas, instaladores y mantenedores de instalaciones de solares fotovoltaicas. Aquí habría que separar, porque una cosa son los grandes parques que hemos visto en el exterior de las ciudades, pero es que actualmente también los edificios o incluso los particulares están instalando paneles fotovoltaicos. Pues obviamente se requieren muchos instaladores. Una formación para ser instalador puede llegar a durar de 4 a 6 meses y desde luego no falta para nada trabajo en este aspecto. Y también instalador y mantenedores de instalaciones solares térmicas. En este sector, lo que hemos dicho, estas son las 3 más demandadas. Sector forestal. ¿Qué es lo que demandan más en el sector forestal? Pues demandan muchos operarios forestales, personas que limpien bosques, personas que se dediquen a un cuidado. Aquí la formación es mínima, la requerida, mínima. Si queremos especializarnos un poquitín para tener un poquitín más de opciones, con un curso de 2 meses, una formación de 2 meses, ya tenemos como operario forestal. Operario de vivero, también hay mucha demanda y también la formación es mínima. Puede ser jardinero, aquí obviamente la formación es mayor y necesaria. Maquinista de reforestación. Aquí hablamos otra vez de adaptación de recursos que ya tenemos. Si yo tengo una competencia técnica que es el manejo de maquinaria pesada, me costará muy poco adaptar esa maquinaria pesada a esa maquinaria necesaria para la reforestación. Y por último, monitor de actividades ambientales. Hay muchas empresas que requieren de monitores de actividades ambientales. Aquí, para una persona que tenga ya esa competencia, también sería relativamente fácil adaptarla al sector verde. Sector de transporte sostenible. ¿Qué es lo que solicitan más comúnmente aquí? Bueno, como os he dicho antes, aquí una de las cosas que más requieren y más problema tienen por ello mismo, porque no encuentran, es repartidor de última milla.
Es lo que más requieren. Aquí no se necesita formación. Actualmente las ciudades tienden a repartir esa última milla en bicicletas, pero también podemos encontrar, y de hecho los habréis visto, monopatines eléctricos y demás. Pero hace falta bastante repartidores de última milla. Conductor de vehículos eléctricos, de igual manera, cuando son paquetes de mayor tamaño. Mecánico de vehículos eléctricos, obviamente la formación aquí que se exige es una formación mucho más extensa. Mecánico de bicicletas y patinetes eléctricos, una formación intermedia, en torno a 6 meses. O operario de cadena de montajes en fabricación de vehículos, bicicletas y patinetes eléctricos. Obviamente el parque de este tipo de vehículos ha crecido mucho. Las empresas de transporte utilizan tantos que necesitan tener sus propios mecánicos o sus propias cadenas de montaje para crear esas bicicletas que hablábamos o adaptar ese tipo de patinetes. Se requieren bastantes operarios de cadena de montaje. Otro, el sector de la gestión de residuos. Aquí, ¿qué están pidiendo y qué están solicitando? ¿Qué empleos son los más demandados? Bueno, pues operario de limpieza y recogida de residuos, con una formación de 2 meses para adelante. Cuanto más queramos especializarnos, mucho mejor. Pero aquí, en este caso, empezaríamos o podríamos partir de una formación de 2 meses para poder encontrar un trabajo. Operario de confección de material textil reciclado y operarios en plantas de tratamiento de residuos y reciclajes, tanto plástico, papel, aparatos. De igual manera, esta última también requiere de una formación mínima, pero cuanto más nos especialicemos sería muchísimo mejor. Y por último, tenemos el sector agrario. Aquí lo que demandan son agricultores, ganaderos y apicultores, ojo, con conocimientos sostenibles o ecológicos. Y esto es importante, conocimientos. Entonces, pues bueno, si queremos entrar en este sector y tenemos experiencia como alguno de estos tres, agricultor, ganadero o apicultor, lo que tendríamos que hacer es especializarnos un mínimo y hacernos sostenibles o ecológicos. A raíz de ahí, bueno, pues ya hemos visto cuáles son los empleos más demandados. Una vez que hemos visto cuáles son los empleos más demandados, y ya dado que no tenemos mucho tiempo, solo tenemos media hora, sería bueno ver qué podemos hacer para acceder a esos empleos que queremos. Y nosotros tenemos 3 maneras, os vamos a decir 3 maneras de acceder. Una de ellas es a través de las competencias verdes, a través de adquirir formación en competencias verdes. Identificar programas de formación que te especialicen en áreas clave dentro de los sectores emergentes. Como hemos visto, ya sabemos cuáles son los sectores emergentes e incluso sabemos los más demandados, las profesiones más demandadas. Entonces, hay que identificar qué formaciones podemos tener. Podemos optar por cursos online, que tenemos una cantidad exagerada de cursos online. Podemos optar por certificados profesionales, actualmente se demandan muchísimos, o podemos optar por programas de capacitación específicos. ¿Qué quiere decir? Son programas específicos porque las empresas lo demandan especialmente. Es cuando no quieren una formación completa en gestión de residuos, sino simplemente una parte de esa formación. Entonces, un programa específico. ¿Qué tienen de bueno estos programas? Que normalmente, como son los que demandan las empresas, una vez que se terminen las formaciones, dan acceso a ese puesto de trabajo. ¿Cómo se buscan? Obviamente, todo esto se busca online. Anteriormente a esta webinar hemos visto una webinar de cómo utilizar la inteligencia artificial. Bien, pues con esos datos que tenemos de necesidad y a través de la inteligencia artificial podemos encontrar cursos. Aún así, nosotros os ponemos aquí una serie de ejemplos de páginas donde podéis encontrar bastantes cursos. Pero bueno, en general, ¿qué es importante? Bueno, saber que los empleadores valoran estas competencias porque responden a la necesidad de transición ecológica. Son muchas las plataformas que ofrecen formación específica en sostenibilidad y empleos verdes. Las más importantes que nosotros consideramos pues son las que veis aquí abajo. Pinchar y buscar aquella formación que os puede llegar a venir bien. Pero que sepáis que, insisto,
Los empleadores valoran estas competencias, ¿vale? A ellos les va a venir bien. Otra manera de acceder a estos puestos de trabajo puede ser adaptando las habilidades existentes. Bien, ¿qué quiere decir eso? Vale. Significa que no necesitamos muchas veces empezar de cero. Muchas habilidades son transferibles al sector verde. Por ejemplo, si eres ingeniero o técnico, te puedes enfocar en energías limpias o en eficiencia energética. No necesitas partir de cero, sino simplemente especializarte. Si trabajas en administración, pues puedes considerar el rol de gestor de proyectos sostenibles. Si trabajas o tienes formación en marketing, pues podrías especializarte en comunicación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decirse? Que de alguna manera podemos adaptar lo que tenemos para enfocarnos en lo verde. No necesitamos partir de cero. Toda la experiencia que tenemos o toda la formación que tenemos nos va a venir bien, solamente hay que adaptarla. Reflexiona sobre cómo tu experiencia y habilidades pueden aplicarse a funciones en áreas verdes. Muchos empleos, como hemos dicho, tradicionales, están evolucionando hacia una perspectiva más sostenible. Son empleos, en teoría, tradicionales, pero que están evolucionando. Así que deberíamos aprovechar esta experiencia adaptándola a esa nueva demanda. Todo lo que tenemos podríamos adaptarlo a la nueva demanda. Bien, y por último, ¿cómo podemos hacer? Bueno, son 4, perdonad, este es el antepenúltimo. ¿Cómo podemos acceder también? Bueno, en la búsqueda activa en portales especializados. Esta es la tercera, pero aquí la dividiríamos en 2. ¿Por qué? Pues bueno, de alguna manera, en vez de buscar en portales más generales o generalistas, como puede ser InfoJobs y demás, lo que aconsejamos es utilizar plataformas de empleo enfocadas en sostenibilidad. O sea, que su meta sea empleos verdes. Como por ejemplo, os ponemos 2, hay muchas. En nuestro caso ponemos 2, Dream Jobs Online o Enviró. Pero también podéis hacerlo en los portales específicos de organizaciones ambientales y ONGs. Seguramente Greenpeace, seguramente cualquiera que os pase por la cabeza tiene su propio portal. Por lo tanto, ¿qué os aconsejamos? Que vayáis a estos portales específicos. ¿Cómo? Utilizando palabras clave como sostenibilidad, energía renovable, economía circular o responsabilidad ambiental. Quiere decirse que a la hora de buscar, si no he encontrado en Green Jobs Online o en Viro, si yo pongo en el buscador alguna de estas palabras clave, me de alguna manera dirigirá a estos apartados de empleo verde. Pero no solamente, esta sería la cuarta, no solamente la búsqueda activa en portales especializados es eficaz. Hay una parte que es también muy eficaz y es buscar en los propios portales de empleo de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me interesa trabajar en una empresa que veo que es verde, bien, lo primero que tendría que hacer es ir a su portal de empleo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 opciones. Uno, que tenga ofertas de empleo, por lo tanto, directamente accedemos. No es generalista, no va a haber tanta gente como en InfoJobs, va a ser mucho más reducido. Y, sobre todo, si no hay una oferta pendiente, acceder de alguna manera a ese mercado oculto. Todos sabemos más o menos, y si no os lo repito yo muy brevemente, ¿qué es el mercado oculto? Todos sabemos que más o menos el 80% de las ofertas de empleo están en mercado oculto. Quiere decirse que no salen a las páginas de empleo. ¿Cómo accedemos a ese mercado oculto? Pues sobre todo a través de introducirnos en sus portales de empleo. Aunque no haya una oferta, mandaremos una carta, mandaremos el currículum y pasaremos a formar parte de su propia bolsa de empleo. Porque cuando saquen un empleo, donde primero van a llamar es a las personas que están en esa bolsa. Por lo tanto, como cuarto y último paso, consultar en los portales de empleo de las propias empresas. Aquí os ponemos un ejemplo. Thaler es una empresa verde que tiene su propia página de empleo, pero todas las grandes empresas lo tienen, todas. Por lo tanto, bueno, es una opción. No solamente plataformas de empleo enfocadas,
a la sostenibilidad, sino también las propias empresas, sus portales de empleo. Bueno, vamos a ver y vamos a ir haciendo un pequeño resumen para dar paso a las preguntas que podáis tener. El resumen sería que si tenemos que definir qué es un empleo verde, son todos aquellos que apoyan la transición ecológica, descarbonización, biodiversidad y adaptación al cambio climático. ¿Y qué son las competencias verdes? Que son aquellas habilidades en sostenibilidad que ayudan a la innovación y mejora de los procesos. ¿Por qué es importante que sepamos estas definiciones? Hay un dato muy curioso, y es que si bien antes lo normal era que en muchos casos, en muchas ofertas de empleo, nos pidieran unos requisitos, nos lo pidieran, pero luego no los valoraran, por ejemplo, nos pedían un inglés muy alto, pero luego esa empresa no trabajaba en inglés, ¿vale? A diferencia de eso, hoy en día las competencias verdes no suelen ser demandadas explícitamente, pero sí suelen ser muy valoradas, porque insisto en que todas las empresas, grandes empresas ya todas y medianas, están empezando a tener su propio departamento de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan o les viene muy bien que todos sus trabajadores tengan conocimientos en sostenibilidad. Por lo tanto, en una entrevista de trabajo que nosotros sepamos definir qué es un empleo verde, qué es sostenibilidad o qué competencias verdes tenemos, nos va a venir muy, muy bien. Es un hecho diferenciador de cara al resto de competencia que podamos tener en ese puesto. A raíz de ahí, ya hemos visto la definición, vamos a ver cuáles son, o repasar los 6 sectores emergentes que hay. Los 6 sectores emergentes, que quiere decir emergente, que nos están demandando empleo. Y son rehabilitación energética, energías renovables, forestal, transporte sostenible, gestión de residuos y agrario. Acordaros de cada uno de estos también tiene su propia cadena de valor para que sepamos qué empleos hay, aparte de los que son específicamente verdes, pero qué empleos puedo adaptarme o qué empleos puedo optar yo dentro de ese sector. Y como último, ¿cómo acceder? Y hemos dicho que podemos acceder a través de la formación, a través de cursos online, certificados profesionales y programas de capacitación específicos. Podemos acceder a través de la adaptación, adaptando habilidades o competencias actuales a roles en el sector verde. Y por último, con la búsqueda. Plataformas de empleo y los propios portales de empresas enfocadas, eso sí, en sostenibilidad y economía verde. Bien, vamos justo de tiempo para poder llegar a responder si tenéis alguna pregunta. Y eso sí, dame un segundito y vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver. ¿Qué tipo de formaciones específicas? Bueno, un segundito. ¿Qué tipo de formaciones específicas recomiendas para desarrollar competencias verdes? Bueno, pues para mí las más útiles pueden ser, o las que más recomiendo, pueden ser cursos de energías renovables, que tienen más o menos una duración de entre 3 y 6 semanas. Insisto, cuanto más larga y mayor sea, más especializada, mejor, pero que parten de entre 3 y 6 semanas. Con 3 semanas ya podemos ser ayudantes para esas energías renovables, para ayudar en la instalación de esas energías renovables. Otro que recomiendo también, la gestión de residuos. Una formación en gestión de residuos que dura también entre 3 y 6 semanas puede ser también muy, muy factible. ¿Cuál más podría ser? Pues quizás economía circular. Esta es un poco más extensa, pero el conocimiento que te da viene muy bien a las empresas. Que las empresas sepan que tú tienes esos conocimientos viene bastante, bastante bien. Entonces, quizás lo dejaría entre estas 3. Gestión de residuos, economía circular y energías renovables. Son y media, pero quizás nos dé tiempo a una última pregunta. Y Noelia nos dice si se puede comentar
¿Qué sectores emergentes ofrecen más oportunidades de empleo para personas sin mucha experiencia previa? Bueno, ¿qué sectores? Pues en principio los sectores que demandan menos experiencia pueden ser la gestión de residuos, la rehabilitación energética de edificios, pero ojo, visto desde el lado de los aprendices o de los ayudantes. Obviamente, si eres ya técnico necesitas mucha más, pero se puede empezar desde, insisto, ayudante o desde, sí, no siendo quizás tan técnicos y quizás como ayudante podríamos tener. O quizás también en el sector forestal, puesto que también ahí demandan personas sin formación para esa limpieza y esos trabajos quizás más cotidianos. Entonces, pues bueno, ahí me quedaría con estos tres sectores. El de gestión de residuos, el de rehabilitación energética y el forestal. Tenemos más preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Y eso sí, me gustaría, bueno, que de alguna manera espero que los contenidos hayan sido de utilidad para vuestra búsqueda activa de empleo. En nada, daros las gracias por los comentarios y el interés y recordaros, al finalizar el evento recibiréis un correo con una encuesta de satisfacción que os rogamos rellenéis, ya que facilita nuestra labor. Bueno, este ciclo de webinars finaliza hoy, pero tened en cuenta que toda la información sobre el programa la tenéis en la web oficial www.hubsempleabilidad.com y recordar que hay ciudades con lanzaderas de empleo todavía abiertas a inscripción. Esperamos que sean de vuestro interés. Muchas gracias y hasta pronto.